noches a todos. Bueno, la Corte actuó de manera facciosa. Actuó por consigna del Poder Ejecutivo. La revocación del amparo que nos otorgó el segundo Tribunal Colegiado de Circuito en materia de trabajo prácticamente nos deja en la indefensión jurídica, por lo menos en nuestro país. Nosotros, inmediatamente después de la revocación del amparo, nos fuimos a una asamblea general a donde se hizo este análisis de la aberrante resolución de la Corte, y la asamblea general decidió algo que para mí es muy importante en razón de cómo deshabilitar la fuerza de un Estado autoritario que violenta su propia legalidad para imponer decisiones contrarias al derecho internacional, a los derechos humanos y laborales de los trabajadores. La Asamblea decidió desacatar la sentencia de la Corte. Es un acuerdo de Asamblea. Desacatar la sentencia de la Corte. Rechazar las indemnizaciones o liquidaciones con bono que ofrece la Secretaría del Trabajo y mantener la lucha de resistencia elevada a desobediencia civil y pacífica. Porque son pocos los recursos que por lo menos dentro del país tenemos los ciudadanos y en particular los trabajadores para enfrentar al Estado mexicano. El Estado mexicano se ha convertido en un aparato faccioso al servicio de los intereses del gran capital nacional y transnacional y ha utilizado todos sus poderes para violentar los derechos de los mexicanos. Antes de que se decretara la extinción de Luz y Fuerza del Centro, el Estado ya estaba operando en contra del Sindicato Mexicano de Electricistas al violentar su autonomía sindical, al intervenir de manera directa en los asuntos internos de la organización, promoviendo la fractura interna, promoviendo la cooptación de dirigentes afines a su política y desconociendo los procesos electorales democráticos del Sindicato Mexicano de Electricistas. Se negó, antes de la extinción de Luz y Fuerza, a reconocer a nuestro secretario general con argumentos infantiles, argumentos intervencionistas en la vida interna de un sindicato y buscando, sobre todo, dejarnos en la indefensión jurídica ante un escenario que para ellos era el objetivo: acabar con una empresa pública, acabar con el contrato colectivo de trabajo y acabar también con un sindicato democrático e independiente. El decreto también es violatorio de la legalidad. No hay facultades en un presidente de la República para extinguir un organismo público descentralizado que fue creado por una modificación a la Ley de Servicio Público de Energía Eléctrica. No hay un debido proceso porque los trabajadores no fueron avisados de lo que se constituye como un despido de facto. También hay un desvío de poder del Estado mexicano cuando monta una campaña de engaño en contra de la población, diciendo que con la extinción del organismo público descentralizado Luz y Fuerza del Centro iba a mejorar la calidad del servicio e iban a bajar las tarifas eléctricas. Cualquier consumidor de los de aquí presentes se podrá dar cuenta que el presidente mintió. Le mintieron también a los trabajadores que decidieron ir a tomar su liquidación. Se les prometió públicamente en mensajes radiofónicos, televisivos, en la prensa, de que los primeros 10,000 trabajadores que acudieran a cobrar su liquidación serían recontratados en Comisión Federal de Electricidad. A 3 años, 5 meses de estallado el conflicto,
la cifra de trabajadores liquidados, recontratados eventualmente con trabajos precarios en Comisión Federal de Electricidad no llega a los 3,000 trabajadores. A los trabajadores que se fueran a liquidar les ofrecieron un soborno disfrazado de un bono que en los primeros 30 días después del decreto significaba cobrar el 100% más del monto de tu liquidación. Y así fueron degradando el bono en función de la tardanza para ir a renunciar a tu derecho al trabajo. Hicieron firmar a los trabajadores liquidados un convenio leonino de renuncia voluntaria al trabajo, porque ahora viene a colación en el sentido de que la Suprema Corte de Justicia dice que sí se acredita la causa de fuerza mayor y caso fortuito como causal legal del despido, pero resulta que no hay despido. Hasta la fecha no hay despido, porque nadie nos ha despedido. Uno tiene que ir a firmar el convenio de renuncia voluntaria aceptando que la fuente de trabajo se extinguió por causa de fuerza mayor y caso fortuito por el decreto de extinción. Entonces, mientras nosotros no vayamos a cobrar nuestra liquidación, pues tampoco va a prescribir, porque no hemos sido despedidos. Y ellos tienen un grave problema. Por eso es el juego de cómo deshabilitar la fuerza de un Estado autoritario mediante la desobediencia civil y pacífica. También montaron una campaña de criminalización en contra de los trabajadores en resistencia. Hoy todos los trabajadores en resistencia no tenemos oportunidad de un empleo, porque cualquiera que se apersona a buscar un empleo en una empresa privada o en una empresa pública no va a poder ser contratado por sus antecedentes como afiliado al Sindicato Mexicano Electricista y por haber trabajado en Luz y Fuerza del Centro. El derecho al reconocimiento de nuestra antigüedad en el sector tampoco ha sido respetado. Nosotros pudimos haber sido los primeros recontratados, pero hay una verdadera cacería de trabajadores electricistas. En ningún lado podemos encontrar trabajo. Muchas familias se desintegraron, muchos hijos, nuestros hijos, tuvieron que salir de la escuela porque fueron vituperados después de que los medios de comunicación no nos bajaban de ser unos maleducados, ladrones y violentos. Entonces, hemos vivido 3 años de violación sistemática y permanente de nuestros derechos humanos en muchos renglones. Y nosotros hemos resistido con la movilización, con el desarrollo de una estrategia jurídica que a final de cuentas dio resultado cuando se nos dio este amparo en contra del laudo que daba por muertas las relaciones individuales y colectivas de trabajo y del contrato colectivo de Luz y Fuerza del Centro. Para nosotros nos queda claro que la actuación del Estado mexicano es equivalente a un golpe de Estado, porque en un principio fuimos desalojados violentamente por el ejército disfrazado de Policía Federal de nuestros centros de trabajo, sin previo aviso, sin una orden judicial. Y después del desalojo, de la toma policíaca y militar de nuestras instalaciones, se publica un decreto de extinción sin que el presidente tenga las facultades. El 5 de julio del 2010, la Suprema Corte de Justicia avaló el decreto de extinción y dijo entre líneas que los derechos laborales de los trabajadores quedaban salvaguardados y que se deberían de ir a reclamar ante las instancias correspondientes. En la cuestión jurídica, en la línea legal, también hemos vivido una dilación de todos los procesos legales de defensa de nuestros intereses y de nuestros derechos en la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje, en el propio tribunal que nos otorga el amparo. Hay deficiencias en el amparo
y eso también lo vamos a incluir dentro de los motivos de la queja que vamos a interponer por el acuerdo de asamblea del 4 de febrero en la Comisión Interamericana de Derechos Humanos en Washington. Y después viene el fallo de la Corte en contra del amparo. Entonces, en resumen, podemos decir que el Estado mexicano usa sus instituciones y sus poderes para violentar el Estado de Derecho, para desmantelar el Estado social, para desarticular a la sociedad y para brindarle la protección a los intereses económicos del gran capital transnacional, que hoy está en una nueva oleada de inversiones que va a desatar sin lugar a dudas un nuevo ciclo de resistencias, porque la defensa de la tierra, del agua, del aire, de la propia cultura, está desatando la respuesta de nuevos sujetos sociales que van a salir a resistir, que ya no son los sindicatos, son las comunidades, son los pueblos originarios, que también se pueden juntar con sindicatos como el nuestro. La sentencia de la Corte se da en el marco de una acción de verdadero escándalo internacional, ¿no? Apenas una semana después de que dejaron en libertad a una ciudadana francesa acusada de secuestro, sentenciada a 68 años de prisión, y con el argumento de que se habían violado su debido proceso, su presunción de inocencia y demás, la dejaron en libertad. Eso nos motivó a nosotros para ir a la Embajada de Francia a pedir la ciudadanía francesa, pensando que de esa manera podíamos salvaguardar nuestros derechos humanos en México. Lastimosamente no nos aceptaron, compañeros. Nos vieron muy morenitos y dijeron, no, estos no entran. Bueno, es una tragedia. Pero bueno, aquí estamos los del Sindicato Mexicano de Electricistas, seguimos en pie de lucha, el conflicto no se ha resuelto, seguimos trabajando junto con la población en la defensa de los derechos de los usuarios del servicio como nunca antes, eso es muy importante, y también estamos en una permanente movilización, sentados en una mesa de negociación con nuestros enemigos, pero también buscando aliados en la sociedad civil, aliados en la sociedad organizada y también aquí en las escuelas que gustan de escucharnos y conocer un poquito de la experiencia del movimiento sindical. Muchas gracias, presidente.